agua entró por aquí, no sé, estaba uno aquí y él no sé si me lo por aquí, el agua por aquí donde estamos. Con que allá te salvaba, dentro de la cuadra te salvaba. Buenas noches desde Orihuela, en Alicante, esto es El Telediario. Miles de personas desalojadas en Murcia, en Alicante y en Almería. Para llegar aquí hemos comprobado un rastro de lodo, de piedras, de agua, con coches sumergidos, con casas. Permanezcan en sitios seguros, no estén en la calle. Se prevé nueva riada. Lo dijimos, lo anunciamos ayer y advertimos a los vecinos que no salieran de sus casas. Tras la rotura en el río Segura, sabíamos que toda esa agua venía para Dolores. Esta mañana la tromba caía barranco abajo por la sierra como auténticas cataratas. Actividad suspendida en el hospital de la Vega Baja, allí solo han atendido urgencias. Orihuela está aislada, hay cortes de luz, agua y gas por toda la zona. Hoy mismo también hemos conocido una nueva víctima mortal, la sexta de esta gota fría. ¿Y qué hace? Contra la naturaleza no se puede luchar. Algunas personas les pasa un caso de estos y se caen al suelo. Yo no. Yo tendré que salir adelante. Cada cierto tiempo, el cielo pone a prueba la Vega Baja, un territorio al sur de la provincia de Alicante, inundable y surcado por decenas de acequias, algunas ramblas y un poderoso río, unidos a una climatología cada vez más inestable con mayores descargas torrenciales. Una comarca que reunía las condiciones para que uno de los episodios más severos de gota fría de su historia se convirtiera también en la mayor catástrofe del último siglo y medio. Pues tenemos varios ingredientes en esta situación. Tenemos entrada lo que es la gota fría, que es una bolsa de aire frío aislada en altura, que es la que favorece que se puedan formar nubes, en definitiva. Luego tenemos un segundo ingrediente que es fundamental, que es el viento. Es un viento que lo que hace es recoger la humedad del Mediterráneo y adentrarla en tierra, donde se pueden formar esas nubes que están asociadas o ayudadas con la bolsa de aire frío. Y hay un tercer factor fundamental, que es precisamente se produce en esta época del año, que es la temperatura del agua del mar. Y eso, para decirlo de alguna manera, lo que hace es tener más capacidad de evaporar agua y más humedad, que puede ayudar a la formación de las nubes. Y con esos factores, Mónica, la zona sureste de España es especialmente vulnerable. Sí, concretamente esta zona, precisamente por su orografía, es una zona enormemente montañosa. Tenemos toda la zona de la Serra de Itrana, la Serra de la Carrasqueta. En toda esta zona las montañas lo que hacen es, por un lado, favorecer, disparar que las nubes se formen, y por otro lado frenarlas, dejar que las precipitaciones sigan afectando toda esa zona. Por eso en este sector es donde acostumbramos a hablar precisamente de estos fenómenos. 425 litros por metro cuadrado en 48 horas hicieron saltar todas las alarmas. Pero lo peor estaba por llegar. La rotura de varias motas del río Segura arrasó con todo a su camino y anegó diferentes localidades, dejándolas en muchos casos aisladas. Es el caso de Almoradí, donde nunca olvidarán aquella dana que les tuvo varios días sin poder salir de casa y sin agua potable. Nadie, ni los más ancianos del lugar, podían imaginar que las habituales lluvias de cada septiembre, ese año, no iban a ser una gota fría más. Una pesadilla que comenzó la mañana del jueves 12 de septiembre de 2019, acumulando solo en ese día la lluvia de todo un año. Nosotros desde jueves estábamos preparados, estábamos con todos los servicios de emergencias preparados para fuertes lluvias. Jueves tuvimos problemas
Ya sabíamos que teníamos una parte del término que se nos iba a inundar, que es toda la zona del Saladar y toda la zona de la huerta, porque ya nos estaban avisando que venía mucha agua desde arriba, que había llovido mucho y contábamos con esa parte de inundación que, bueno, nos dio tiempo a poder decirle a la gente que se fuera, nos dio tiempo con Cruz Roja a programar pues un albergue y más o menos esa parte la teníamos controlada. Lo que de ninguna manera esperábamos era esa rotura tan salvaje del río Segura y que se cayera el muro de contención de un río. Eso no nos lo esperábamos nunca. A partir de ahí, que además estaba la red de agua potable que pasaba justo por ese punto del río Segura, pues empezaron a sucederse una serie de emergencias que ya se nos escaparon de nuestro control y a partir de ahí pues tuvimos que ir reaccionando con todos los medios disponibles y gracias a Dios pues con mucha gente que nos pudo ayudar. Un escenario que no aparecía recogido en ningún manual de crisis y que puso a prueba a servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y a Hidracua, encargada de gestionar el servicio de agua en varios municipios de la Vega Baja. Uno de ellos era precisamente Almoradí, donde una rotura en la conducción general dejó a la población sin agua, hasta que después de 6 largos días y gracias al trabajo incesante de decenas de personas, volvió a brotar de los grifos. Pues el miércoles antes de la Dana, cuando se declaró alerta roja, estuvimos en el comité de emergencias tanto de Orihuela como de Almoradí presentes. Varios técnicos se destinaron a cada oficina para poder coordinar los trabajos. Eso nos vino muy bien porque a la hora de luego poder coordinarnos, yo como jefe de operaciones sí que me iban informando a mí, me iban reportando, pero yo tenía una figura de responsable en cada municipio, ¿no? Y me informaron de que efectivamente se estaban trasladando porque la tubería de entrada al municipio se había roto. Y justo cuando se iba a montar fue cuando se rompió el río. Entonces estuvieron 6 días con desabastecimiento de agua, con todo lo que conlleva, de crisis de la población y la necesidad que tenían de tener suministro, ¿no? Sí que por parte de Hidracua reportó todas las cubas que hizo falta para que los servicios mínimos pudieran estar. Se sirvió cubas desde las plazas principales, en los ambulatorios y panaderías, hasta que el río se pudo arreglar, bajar los niveles de agua y poder acceder a montar las tuberías necesarias. Otro reto que yo creo que muy importante en una gestión de estas de crisis es el nivel de cansancio que puede llegar cuando la situación se alarga. Se pudo contar con personal que incluso ya se ha jubilado, el capataz de Orihuela que se había jubilado se ofreció para venir a echarnos una mano para poder tener momentos de descanso. O sea, ir 3 o 4 horas a descansar es algo que se agradece en una situación así. Entonces pudimos contar con una persona que conoce el servicio, ha estado trabajando durante mucho tiempo, con experiencia, conoce el personal, conoce las infraestructuras y pudimos relevar a las personas de responsabilidad en campo, que llegado un momento, después de 5 días, pues el cansancio al final y el estrés, pues llega un momento que sí que ese relevo hace falta. Pues hasta ahora lo que más preocupa y mucho es la situación del río Segura a su paso por aquí, por Orihuela, y es que en esta localidad del sur de Alicante este mediodía se recogían 250 litros por metro cuadrado en un periodo de tan solo 2 horas, una fuerte tromba de agua que se suma a las precipitaciones caídas río arriba en la región de Murcia, por lo que se teme ante una posible crecida del río.
El río Segura necesita un replanteamiento en el cauzamiento que se realizó después de la inundación del año 1987, ¿no? Se activó un plan de defensa de avenidas y se construye un nuevo cauce. Ese cauce se está viendo que en algunos sectores pues no es suficiente, ¿no? Y que sigue provocando problemas de anegamiento, de desbordamiento. Pues estas son las imágenes de hoy de la Vega Baja del Segura en Alicante, anegada, como han visto, por las lluvias y por el desbordamiento del río. La gota fría, que deja 6 víctimas mortales y más de 3.500 evacuados, sigue teniendo consecuencias. Aquí se esfuerzan por reparar la rotura de la mota del río Segura, que está provocando inundaciones que han dejado aislada a la población, y también por restablecer la luz y el agua potable. Los servicios de emergencia se han empleado a fondo, Protección Civil, Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, con rescates en casas, en coches. Y es que el efecto devastador de esta dana podría haber sido mucho menor de no haberse roto una de las motas de contención del río Segura tras la apertura, por primera vez en su historia, de las compuertas del embalse de la cercana localidad de Santomera, incapaz de aguantar el agua durante más tiempo. Es por eso que estos episodios de grandes riadas e inundaciones nos vuelven a recordar aquel antiguo dicho de que el agua siempre busca su camino natural. En concreto hay 2 puntos críticos en la Vega Baja, que serían la propia ciudad de Orihuela y el municipio, la ciudad de Rojales, donde el río sigue pasando por el centro de la localidad, y habrá que pensar en los próximos meses, años, qué se hace con ese cauce, ¿no? Seguramente alguna solución de tipo desvío, de bypass, será necesario para evitar que el río desborde y provoque daños y la posibilidad de víctimas humanas en estas 2 áreas urbanas, ¿no? Y junto a ello habrá que actuar también en todos los ríos, barrancos, ramblas tributarios del Segura, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que en el último episodio de septiembre del 2019 fue determinante la participación de la Rambla de Abanilla, que necesita una actuación, ¿no? Porque su tramo final es un cauce muy poco definido, que provocó muchos daños en los municipios por donde pasa, muy especialmente en Orihuela, ¿no? Como decíamos, las actuaciones frente a las inundaciones, para reducir el riesgo de inundaciones, deben incluir una parte de hidráulica, de actuación hidráulica, y luego una parte de planificación sostenible del territorio. Estas condiciones que ahora llamamos de cambio climático, que estamos viviendo, cómo se presentan con una fuerza, con una energía pues muy importante. Digamos, el gran problema que tenemos es que todos los modelos de cambio climático nos están diciendo que pueden ser más frecuentes en los próximos años y décadas, ¿no? Por tanto, hay que adaptarse, no nos queda otra, es decir, y cuanto antes lo hagamos, mejor. Hay países europeos que llevan ya años trabajando en esta línea y, bueno, pues con medidas interesantes que pueden ser buenos ejemplos a seguir. La construcción de los llamados sistemas de evacuación de agua pluvial que sean sostenibles, pues es una de las líneas de trabajo que en muchos países se están desarrollando en los últimos años, ¿no? Entre ellas están los depósitos pluviales o los parques inundables, como el de la Marjal en Alicante, que es un ejemplo mundial de una actuación bien adaptada a su territorio, sostenible, que además es aprovechada por la ciudadanía, y hay que apostar por este otro tipo de soluciones, ¿no? Por tanto, es por donde tenemos que ir en el futuro para reducir el riesgo en las zonas urbanas, fundamentalmente. Es cierto que la provincia de Alicante recibe el triple de lluvia en un año por efecto del cambio climático, pero también que la alteración del río Segura que se ha venido haciendo tuvo mucho que ver en la catástrofe de la Vega Baja, y pone de manifiesto los riesgos que implica realizar cualquier alteración en un cauce fluvial: canalizaciones, desvíos en el curso, soterramientos u ocupación del lecho. Una mala proyección urbanística del entorno que, paradójicamente, fue lo que acabaría dejando a cientos de familias sin hogar. Santomera es otra de las localidades afectadas, dada la cercanía con el pantano, que ya está desembalsando agua. Las zonas próximas, como el Siscar, han sido desalojadas. Cerca de 2.000 vecinos pasarán la noche en casas de familiares o en centros como este, el Instituto Julián Andújar, donde los miembros de la Cruz Roja ya lo tienen todo preparado para acogerlos. Según la Confederación Hidrográfica del Segura, el desembalse, las labores de desagüe del pantano se están haciendo de forma graduada, de forma controlada, para que no llegue un caudal excesivo a las localidades próximas de Orihuela y el resto de la Vega Baja. Me llamaba muchísimo y me dejó, lo sigo recordando, era el momento de la llegada, ¿no?
porque en el momento en que llegaban las personas, cada uno intentaba contarte rápidamente cómo lo habían sacado, y habían personas que llegaban en el helicóptero. La imagen era que cada vez que atendías a alguien, donde la persona había estado quedaba una huella de agua, quedaba un pequeño charco, porque la persona escurría literalmente. Entonces lo primero era que se cambiara de ropa, y ya con ese gesto parece que tranquilizas a la persona y le explicabas, ¿no?, que estábamos allí para ofrecerle un momento de calma, que luego al siguiente día se iban a activar recursos para volver a casas o para mirar cómo estaban. Sí que es muy importante que cuando estamos en equipos hay algo también que funciona, que está, y es claro, ¿no? Hay un contagio emocional. Si una persona llora, quizás empiecen a llorar todas, pero las mismas personas que estaban en el albergue también se activan mecanismos grupales de contención, y las mismas personas empiezan a ser líderes y a contener unas a otras, y los que tienen niños se van acercando unos a otros y se ayudan. Y eso empiezas a ver lo que es el mismo tejido de solidaridad, empieza a funcionar, porque las personas que llegan son personas totalmente activas, llenas de capacidades y llenas de autonomía, que empiezan a funcionar. Lo que nos une en ese momento es una pérdida del espacio de seguridad que se tenía. Recuerdo una chica del Baden que tenía una protectora de animales, porque llegó a una crisis de ansiedad muy importante porque vio morir a todos sus animales y no los pudo rescatar. Entonces esto ha sido una cosa para mí muy impactante, y para los voluntarios que estaban ahí de acompañamiento también, porque esta chica estaba viviendo una pérdida muy, muy importante. Los equipos de emergencia trabajan ahora para poner a salvo a los que se han quedado incomunicados. En la Vega Baja, los militares han rescatado a más de 600 personas, como a este bebé en Almoradí, una de las localidades más castigadas. Esta mañana la Guardia Civil encontraba el cuerpo de la sexta víctima de esta gota fría en Benferri, un hombre de 40 años. Y esto es algo de lo que ha dejado Dana en Orihuela. Numerosos daños en infraestructuras y viviendas. En la comarca, cientos de personas han tenido que abandonar sus casas. Yo auditivamente, por ejemplo, tenía el recuerdo, casi me duró 3 semanas, el escuchar el sonido de la lluvia. Pasado un poco lo del Dana, llegó una persona que ahora atendemos, y lo que esta mujer pedía era un par de zapatos, porque aún los sentía mojados. Entonces sé que emocionalmente esto deja huella, y yo no me considero que haya perdido, ni que he aprendido, porque no, lo que nos ha dejado el Dana es aprendizaje. Una de las pocas cosas que se pudieron rescatar durante aquellos días fue el espíritu solidario de cientos de voluntarios que, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad, se convirtieron en los verdaderos ángeles de la guarda de la Vega Baja. De entre esos cientos de historias de generosidad, destaca la de Ana Belén. Tras ver el vídeo de unos amigos suyos que, entre lágrimas, contaban cómo el agua había anegado su casa y su coche, perdiéndolo todo, decidió compartir su mensaje en Facebook pidiendo ayuda. Nunca imaginó que su publicación se compartiría casi 30.000 veces. Su llamamiento se hizo tan viral que recibió más de 3.000 llamadas de toda España, ofreciéndole desde enseres a comida o simplemente su presencia donde hiciera falta, para sacar barro o llevar alimentos a quienes quedaron aislados. En mi caso, cuando empezaron a llegarme los WhatsApp de familiares y amigos, me quedé en shock, porque el primer WhatsApp que yo recibí fue el WhatsApp de una amiga que lo perdió todo, que tenía su casa, su vida entera bajo el agua. Y lo primero que se me ocurrió pues, fue poner un post en Facebook pidiendo ayuda, pidiendo bombas de agua para mis amigos, para mis familiares, vecinos, y que pudieran sacar el agua de sus casas lo antes posible para salvar lo máximo que pudieran. Ese post se redifundió muchísimo, llegó a muchísima gente y empezó a llamarme. No quería dejar pasar esta oportunidad que me brindaba el momento, que era ayudar a toda la gente que pudiera. Entonces lo que se me ocurrió fue crear grupos de WhatsApp con la gente que venía a ayudar, con enseres por un lado, con alimentos por otro lado, y con ellos mismos que querían sacar agua, pues otro WhatsApp. Pues esa gente, cuando llegaba a Orihuela, me llamaba y me decía: Ana, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Entonces yo tenía una lista de gente que me llamaba también, o que yo había ido a su casa o había visto por la calle que necesitaba ayuda. Los llamaba, le decía: te doy el teléfono de tal persona que te va a llamar para ayudar, o llámala que te van a ayudar. Entonces pues esa gente conectaba unos con otros y se ayudaban.
gente maravillosa, ¿sabes? ¿No? Gente de aquí a Madrid, de muchísimos sitios, de muchas poblaciones, de muchas ciudades. Y pues eso, yo todo esto, este momento lo quiero dedicar a ellos, a esas personas que para mí son los verdaderos ángeles de la Vega Baja. Nos ayudaron muchísimo. Hay gente que me para por la calle de aquí de Orihuela y me da las gracias y siempre le digo lo mismo. O sea, yo si los voluntarios pues hubiera podido llegar a 5 casas, a 6 casas, lo que mi forma física me hubiera dejado. Después de esta experiencia me queda la confianza en las personas, ¿no? Cuando pasa algo malo es cuando sale realmente la naturaleza del ser humano, y en este caso pues ha salido esa humanidad que nos ha unido a todos, y cuando hay alguna catástrofe, de dónde sacamos fuerzas para ayudar a otros. Y es lo más bonito que me llevo de esto, la unión que tuvimos y con esa unión cómo pudimos llegar a tanta gente para ayudarla. Entonces yo creo que esto ha sido un trabajo entre todos. Si la coordinación fue entre todos, entre esos voluntarios, entre la empresa de aguas, entre la UME, y eso lo hacen porque les sale, porque si terminas tu horario de trabajo, te tienes que ir, te vas, pero si sabes que tienes que ayudar y te quedas es porque tú quieres quedarte a ayudar, y esa gente se quedó a ayudar todos los días. Fidel es otra de esas personas cuya historia merece la pena contar. Durante más de una semana compaginó las tareas de reparación de la tubería general que abastecía de agua potable a su pueblo con las de achicar agua en su propia casa. Fidel es vecino de Almoradí y uno de los artífices de devolver el pueblo a la normalidad. El día 13 fue rapidísimo, todo ocurrió en momentos muy rápidos. El río iba avisando y a las 12 del mediodía rompió el muro, estando nosotros ya preparados casi para reparar la rotura de la tubería general. Ya se había producido el corte a Almoradí, vimos lo que teníamos que hacer y a las 3:30, 4, cuando llegamos con los equipos, el agua ya llegó. Ella llegó a ese punto, nos inundó y ya no pudimos hacer nada. A las 8:30, 9 de la tarde, pues fue cuando me llamó mi mujer, muy nerviosa, pues agobiada, porque el agua la teníamos en la puerta. Es que estaba entrando ya en casa. Y fue ahí cuando das un salto y dices, que a ti también te está afectando esto. Y no te da tiempo a pensar. Es que no te da tiempo a pensar. Tienes que reaccionar, tienes que trabajar, tienes que sobreponerte e intentar paliar la medida que puedas los daños que te está haciendo el agua. Decidimos ya dejar la casa porque teníamos 40 centímetros de agua dentro, así que mi labor era ayudar a los compañeros a seguir gestionando las cubas, a preparar los tajos que estábamos haciendo para intentar dar agua al Almoradí. Pues te puedo decir que es absolutamente desolador. Cuando veías que los chicos habían conseguido ir tapando, ir cubriendo la mota para que el río perdiera menos agua, y corrían de nuevo. Otra vez se ha abierto. Era desolador. Esa es la palabra. La gente del pueblo fue muy empática, entendió cuál era el problema y se acercaban donde nosotros estábamos trabajando. Lo que necesitéis a la hora que sea, este es mi teléfono, lo que haga falta, sois prioridad número 1. Y la verdad es que te reconforta cuando estás en ese esfuerzo tan grande, ver que tienes ese apoyo, ¿no? Por donde nos veían, nos daban ánimos. Te preguntaban, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo? Y ellos entendían que era cuanto fuera posible. Y se portó muy bien el pueblo.
mi hermana Menchu, mandó un vídeo al grupo de la familia. Y fue el jueves por la tarde. Y entonces abrió el grifo y salió agua y puso "Gracias, Fi". Y la llamada de tu familia: "Ya tenemos agua, ya tenemos agua". Y Maite, cuando tuvimos agua, me llamó y dice: "Esta noche nos vamos a la casa, que ya tenemos agua". Mucha alegría, mucha alegría. Aunque sí hay una historia que representa como ninguna la tragedia de la Vega Baja, es la de Vicente, el Sáez, un jubilado que vio como la casa en la que nació 80 años antes en la Huerta de Dolores quedaba anegada bajo el agua. Vicente fue una de tantas víctimas de la Dana, pero también representa como nadie la fuerza de una comarca por salir adelante. El agua, mira, este nivel, así, el agua, date cuenta la altura del agua. Aquí, en la cuadra esta, se llevó hasta el piso, aquí, lo rompió todo. Mira, el señal aquí sí que se ve. Si te pones aquí, pues a mí me hubiera salvado. Nosotros, no, o al menos yo no me imaginaba que fuera tan grande la cosa. Hombre, una ría, una subida de agua a los bancales, pero esto no lo imaginaba. Cuando yo era joven, a lo mejor se tiraba 20 días lloviendo y no hacía daño. La lluvia no era esa precipitación ahí de tanta agua. Llovía un día, pues a lo mejor estaba lloviendo el día y llovía a 5 litros por metro cuadrado en todo el día. Y al otro día lo mismo, pero es que ahora cuando dice de caer agua, cae todo lo que quiere. Esto era un pantano. Entonces iba entrando el agua y subiendo hasta alcanzar casi los 3 metros allá. Todo esto tiene que salir por un sitio muy estrecho y allí está alto y esto es un mar. Aquí en un pantanito pequeño coge agua, pero anda que aquí, esto todo lo más, que llegaba la altura del agua en todas las rías, la del 46 tenía yo 6 años, ya llegó a medio bancadas. Esto no se ha conocido nunca. Ni mi padre me ha contado ninguna que fuera como esta, tampoco. Y son 79 años los que tengo, que he visto muchas, pero no tan grandes. Yo entré con una de estos canoas de estas y veíamos el agua y nos teníamos que ir. Y eso es por una impotencia de ver todo perdido. Por aquí habrán unos 70 centímetros más de la que hay. Pues ahora hay el río, eso lo conocía yo de joven como estaba. Daba muchas vueltas, iba a casi Guardamar y volvía al empalme de San Fulgencio. Yo lo he visto, el río ahora lo han hecho por al lado del puerto de luego el viejo, podríamos decir, lo han dejado también allí. Yo qué sé, ahora parece aquello, no sé, como lo han querido hacer. Por estos agujeros iba saliendo el agua y había ahí una plataforma de madera y caía a la reguera para sacar el agua. Y aquí está mi famosa pepina. ¿Qué pasa? Vamos a verte, mujer. Vamos a verte. Mi burra tiene, pues yo cuando la compré yo no sé la edad que tenía, pero aquí en mi casa está a lo menos 33 años, lo menos. Cuando nació mi nieta, la burra ya estaba aquí y mi nieta ya tiene 30 años. Y ahí está como una reina. Su piensecico,
su alfalfa, su verde, todo. Es una mar de la casa. Incluso cuando llovió, una de las primeras cosas que hizo fue sacarla. Venga. Ya. Esta ya es muy vieja, pero está bien conservada. Y ella, mi pepina me la llevé a donde no me se muriera. Soy una persona que en los acontecimientos no me agoto, no me agobio. Busco la salida. Si por aquí, por ejemplo, voy andando y ahí hay un hoyo lleno de agua que me salva, pues me aparto por ese lado y voy para allá. Yo estoy buscando la forma de salir. Tengo que darle mucho tiempo, 3 años, lo que sea. No puedo salir en un año, porque no, lo tengo todo aún hecho polvo, pero yo saldré poco a poco, si Dios quiere. Yo nací aquí en 1940 y quiero los pocos años que me queden de vida vivir aquí, si Dios quiere. El 12, 13 y 14 de septiembre de 2019 se recordarán por una de las peores danas de los últimos 140 años en la Comunitat Valenciana, pero también por el trabajo codo con codo de miles de personas, un movimiento de solidaridad que nos muestra el camino, porque cuando bajas al barro no hay uniformes, roles ni egos, porque cuando trabajamos en equipo somos más fuertes.